¿Sabías que existe un salmo en la palabra de Dios tan poderoso, tan lleno de autoridad celestial, que cuando tú lo declaras con fe, con convicción, con el espíritu encendido, toda lengua que se levante contra ti cae, toda envidia se desmorona, todo chisme se silencia y toda brujería, toda obra de oscuridad dirigida hacia tu vida se devuelve 7 veces a quien la envió? Sí, así como lo escuchas. Hay un salmo que los ángeles de Dios respetan, que los demonios temen, que el mismo Señor ha sellado con su sangre para protección de sus hijos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos ese salmo que cambiará tu vida para siempre, que pondrá un cerco de fuego alrededor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que el enemigo ha querido destruir. Prepara tu corazón. Abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es una casualidad, es una cita divina entre tú y el Todopoderoso. Hermano, hermana, qué bendición tan grande que estés aquí en este momento. No es coincidencia. Dios te trajo a este lugar, a este instante preciso, porque Él sabe lo que has estado viviendo. Él conoce esas noches donde el sueño no llega porque sientes que algo pesado está sobre ti. Él ha visto las lágrimas que has derramado en secreto, preguntándote, ¿por qué tantas puertas se cierran? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta batalla cuando tú solo quieres servir a Dios, cuando tú solo quieres hacer el bien, cuando tú solo quieres vivir en paz? Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No estás loco, no te lo estás imaginando. Hay guerra espiritual contra tu vida. Hay envidia, hay lenguas viperinas, hay trabajos de oscuridad. Y muchas veces vienen de donde menos te lo esperas, de personas que tú considerabas cercanas, de familiares que sonríen de frente pero hablan a tus espaldas, de compañeros que celebran tus fracasos y se incomodan con tus victorias. La Biblia nos dice en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Escuchaste eso? La envidia es más peligrosa que la ira misma, porque la ira explota y se va, pero la envidia se queda, se arraiga, se convierte en un veneno lento que trabaja en las sombras, que mueve lenguas, que abre puertas a lo demoníaco, que atrae maldiciones sobre tu vida. Pero bendito sea Dios, que en su infinita misericordia, en su amor inagotable, nos ha dejado un arma. No un arma de este mundo, no un amuleto, no una superstición, sino un arma poderosa en el espíritu, el Salmo 91. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un salmo más. Es el salmo de protección divina, es el escudo de los hijos de Dios, es la declaración profética que activa el poder del Altísimo sobre tu vida. Vamos a leerlo juntos, pero no como quien lee un texto cualquiera. Vamos a leerlo como quien declara un decreto celestial, como quien activa el poder de Dios, como quien le dice al enemigo, hasta aquí llegaste, no pasarás, mi Dios me cubre. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente decir soy cristiano. Es vivir en la presencia de Dios, es hacer de Dios tu morada permanente, es levantarte en la mañana y lo primero que haces es buscar su rostro, es acostarte en la noche y lo último que pronuncias es su nombre, es caminar en santidad, en obediencia, en comunión íntima con Él. Porque escúchame bien, este salmo no es para religiosos, este salmo no es para los que juegan con Dios. Este salmo es para los que de verdad viven consagrados, apartados, dedicados al Señor. Y cuando tú habitas en ese lugar secreto, cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, entonces ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjate que dice diré yo, tienes que declararlo. Tienes que confesarlo, tienes que proclamarlo con tu boca, porque la fe sin obras es muerta y la protección de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. No te quedes callado ante los ataques, no te quedes en silencio ante la envidia, no te escondas ante la brujería. Levanta tu voz y declara, Jehová
es mi esperanza. Jehová es mi castillo. Jehová es mi Dios y en Él confío. Y mira lo que pasa cuando tú haces esa declaración. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes qué es el lazo del cazador? Son todas esas trampas que el enemigo pone en tu camino. Son esas personas que llegan a tu vida con segundas intenciones, que se acercan con palabras melosas, pero traen puñal en el corazón. Son esos trabajos de brujería, esos amarres, esos hechizos que la gente manda a hacerte porque no soportan verte bien, porque no soportan verte feliz, porque no soportan verte bendecido. Pero cuando tú estás bajo la protección del Salmo 91, esos lazos no te alcanzan, esas trampas se desactivan, ese veneno se neutraliza, porque el mismo Dios Todopoderoso pone su mano sobre ti y dice, este es mío, no lo toquen. Yo he visto esto, hermano. He visto esto, hermana. He visto cómo personas que estaban destinadas a caer, personas que tenían todo en contra, de repente empiezan a declarar este salmo con fe, con convicción, con autoridad, y sus vidas dan un giro de 180 grados. Las puertas que estaban cerradas se abren, los enemigos que se levantaban caen, las lenguas que hablaban mal enmudecen, y todo porque el poder de Dios se manifiesta cuando su palabra se declara con fe. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios como un águila que extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Así es como Dios te cubre cuando declaras este salmo. Imagínate un pollito pequeñito, débil, indefenso, que viene un halcón desde el cielo para atacarlo, pero la mamá águila con su poder, con su fuerza, extiende sus alas gigantes y cubre a su cría. El halcón no puede tocarla. El peligro no puede alcanzarla. Asimismo hace Dios contigo cuando tú confías en Él. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Un escudo pequeño no es suficiente. Una adarga es un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Dios no te protege a medias. Dios no te cubre solamente un pedacito. Dios te protege completo, tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo queda bajo su cobertura divina. Versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sabes qué son los espantos nocturnos? Son esas pesadillas horribles que te despiertan a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna en tu habitación. Son esos terrores nocturnos que atacan especialmente a los niños, que los hacen gritar, llorar, temblar. Eso no es normal, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es ataque demoníaco. Pero cuando tú declaras el Salmo 91 sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, antes de dormir, con autoridad, con fe, esos espantos huyen, esas pesadillas se detienen, ese terror se rompe, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, ni de saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas envenenadas que el enemigo lanza contra ti a plena luz. Son los chismes en tu trabajo, son las mentiras que inventan sobre ti, son las calumnias que destruyen tu reputación, son esas palabras malditas que la gente dice. Ese negocio no va a prosperar, ese matrimonio no va a durar, esa familia va a caer en desgracia. Pero déjame decirte algo, cuando tú estás cubierto por el Salmo 91, esas saetas no te tocan, esas palabras no se cumplen, esas maldiciones rebotan, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Versículo 6, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia que anda en oscuridad son esos trabajos de brujería que la gente hace a escondidas. Son esos rituales de magia negra, donde mencionan tu nombre, donde usan tus fotos, donde atan tu destino con hechizos malignos. Es esa gente que va con brujos, con santeros, con adivinos y paga para que te hagan daño, para que te separen de tu pareja, para que pierdas tu trabajo, para que fracases en todo. Pero escúchame bien, porque esto es importante. Ningún trabajo de brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede contra un hijo de Dios que está consagrado, que está en santidad, que declara la palabra con autoridad. La Biblia dice en Números 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel.
Si Dios está de tu lado, no importa cuánto dinero gasten tus enemigos en brujería, no importa cuántos rituales hagan, no importa cuántas velas prendan, todo eso se regresa a quien lo envió. Yo he conocido casos reales donde personas que mandaban a hacer trabajos de brujería contra familias cristianas, esas mismas personas terminaban enfermas, terminaban locas, terminaban muertas. Porque dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no hay causa, si no hay puerta abierta, si no hay pecado que le dé derecho legal al enemigo, esa maldición no se pega, se regresa. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Puedes estar en medio de una guerra espiritual, puedes estar rodeado de envidia, de brujería, de chismes, de maldad. A tu alrededor pueden estar cayendo 1000, 10.000 personas, pero a ti no te va a llegar. No porque tú seas mejor que otros, no porque tú seas más fuerte, sino porque Dios te cubre, Dios te protege, Dios pelea por ti. Es como cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón los perseguía con su ejército. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios, pero Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró y todos murieron. Los enemigos cayeron, pero el pueblo de Dios fue librado. Asimismo, Dios abre caminos donde no los hay para sus hijos. Dios hace milagros donde todo parece imposible. Y mientras tus enemigos caen en sus propias trampas, tú sigues de pie, firme, victorioso, porque el Todopoderoso está contigo. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir ver cómo tus enemigos reciben lo que sembraron. No tienes que vengarte, no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Dios mismo se encarga. La Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solo mantente en santidad, mantente en oración, mantente declarando el Salmo 91 y verás con tus propios ojos cómo Dios pelea por ti. He visto esto innumerables veces. Personas que te criticaban, que inventaban mentiras sobre ti, que te hacían la vida imposible, de repente ellas mismas quedan expuestas, quedan avergonzadas, quedan desenmascaradas ante todos. Esa mujer que hablaba mal de ti en el trabajo, de repente la corren. Ese familiar que te envidiaba y te mandaba a hacer trabajos de brujería, de repente cae enfermo y viene a pedirte perdón. Ese vecino que ponía cosas en tu puerta para dañarte, de repente se tiene que mudar porque en su propia casa empiezan a pasar cosas terribles. No es que tú desees el mal para nadie, pero es la ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra envidia, cosecha destrucción. Quien siembra chismes, cosecha soledad. Quien siembra brujería, cosecha locura y muerte. Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave, hermano. Aquí está el secreto, hermana. Tienes que hacer de Dios tu habitación. No solamente una visita, no solamente un conocido. Tu habitación, el lugar donde vives, donde respiras, donde existes. Tu vida tiene que estar tan sumergida en Dios, tan empapada de su presencia, que cuando el enemigo te busque, no te encuentre a ti, encuentre a Cristo en ti. ¿Sabe por qué mucha gente declara el Salmo 91 y no le funciona? Porque lo declaran como un amuleto, como una fórmula mágica, pero su vida está llena de pecado. Están declarando protección, pero están viviendo en fornicación. Están pidiendo cobertura, pero están robando, están clamando por liberación, pero están yendo a leer las cartas, están consultando horóscopos. Están abriendo puertas al enemigo. Escúchame, el Salmo 91 no es un conjuro. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan en Dios, para los que viven en santidad, para los que de verdad han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Si quieres la protección de este salmo, tienes que vivir en obediencia, tienes que cortar con el pecado, tienes que apartarte de lo que Dios aborrece. Versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Tu casa, hermano, tu hogar, hermana,
Ese lugar donde vives con tu familia queda protegido cuando tú declaras este salmo. No solamente tú estás cubierto, sino también tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que habitan bajo tu techo. Por eso es tan importante que, como cabeza del hogar, como sacerdote de tu casa, tú tomes la autoridad espiritual y declares protección sobre tu familia. Muchos hogares están siendo destruidos porque el padre no ora, porque la madre no declara la palabra, porque permiten que entre cualquier cosa a la casa, películas de terror, música satánica, objetos de brujería, amistades que traen maldición. Y después se preguntan por qué hay tantos pleitos, por qué los hijos se rebelan, por qué la economía no alcanza, por qué la enfermedad no se va. Tienes que consagrar tu casa. Echa fuera todo lo que no honra a Dios. Si tienes estatuas, si tienes amuletos, si tienes objetos de santería, de New Age, de cualquier cosa que no sea de Dios, sácalos, quémalos, destrúyelos. No los regales porque vas a pasarle maldición a otra persona. Y después que limpies tu casa de lo físico, límpiala en lo espiritual. Ora en cada rincón, declara el Salmo 91 en cada habitación, unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas diciendo, esta casa es de Dios. Aquí no entra el enemigo, aquí solamente reina Cristo. Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Entiendes esto? Cuando tú declaras el Salmo 91, Dios manda ángeles específicamente para ti. No son ángeles cualquiera, son ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles que están bajo las órdenes directas del Altísimo para cuidarte en todos tus caminos. Cuando sales de tu casa en la mañana, esos ángeles van contigo. Cuando manejas en la carretera, esos ángeles te cuidan. Cuando entras a tu trabajo lleno de envidia y malas energías, esos ángeles forman un cerco de protección alrededor de ti. Cuando duermes en la noche, esos ángeles montan guardia en tu habitación. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Tienes un ejército celestial respaldándote. Dice, en las manos te llevarán. Así como una madre carga a su bebé con cuidado, con ternura, para que no se golpee, así los ángeles de Dios te cargan a ti. Te sostienen en momentos de debilidad, te levantan cuando estás a punto de caer, te protegen de accidentes, de tragedias, de muerte prematura. Yo conozco testimonio de personas que han declarado este salmo y han salido ilesas de accidentes terribles, carros destrozados, pero ni un rasguño en el cuerpo, operaciones médicas complicadas que Dios convierte en éxito, situaciones de peligro extremo, donde la mano de Dios los saca sobrenaturalmente. Eso es el poder del Salmo 91 cuando se declara con fe. Versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí Dios te está dando autoridad sobre todo poder del enemigo. El león representa los ataques frontales, visibles, ruidosos. El áspid representa los ataques silenciosos, venenosos, traicioneros. Los cachorros de león son los demonios menores y el dragón es el mismo Satanás. Jesús dijo en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tú tienes autoridad, hermano. Tú tienes poder, hermana. No para andar presumiendo, no para andar alardeando, sino para ejercer tu posición como hijo de Dios, como heredero del reino, como embajador de Cristo en esta tierra. Cuando el enemigo te ataque, no corras con miedo, no te escondas temblando. Levanta tu cabeza, levanta tu voz y declara, fuera de aquí, Satanás. No tienes autoridad sobre mi vida, no tienes derecho sobre mi familia, no tienes poder sobre mi destino. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, yo habito al abrigo del Altísimo, yo declaro el Salmo 91 sobre mi vida y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y vas a ver cómo el enemigo huye, porque dice Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, vives en obediencia y después, cuando resistes al diablo con autoridad, él tiene que huir porque no puede contra el poder de Dios en ti. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando y fíjate en la condición. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No es un amor casual, no es un amor tibio.
Es un amor apasionado, comprometido, exclusivo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero, antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que todo. Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces Dios dice, yo también lo libraré. ¿Lo librará de qué? De todo mal, de toda trampa, de toda maldición, de todo ataque. Y no solamente te libra, sino que dice, le pondré en alto. Te va a exaltar, te va a promover, te va a dar favor, te va a dar honra. ¿Cuántas veces has visto que la gente que te envidiaba está estancada, pero tú sigues avanzando? Ellos siguen en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas deudas. Pero tú, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la oposición, sigues creciendo, sigues prosperando, sigues siendo bendecido. Eso no es suerte, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es Dios poniéndote en alto porque has puesto tu amor en Él. Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solamente saber que se llama Jehová, es conocer su carácter, es conocer sus atributos, es tener una relación íntima con Él. Cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú has experimentado su poder, su amor, su fidelidad, entonces nada ni nadie puede robarte esa convicción. Versículo 15. Me invocará, yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Qué promesa tan hermosa. Cuando tú clamas y Dios, Él te responde. No cuando Él quiera, no cuando le convenga, sino cuando tú lo invocas. Y no solamente te responde, sino que dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no te saca de la angustia inmediatamente, pero Él está contigo en medio de ella. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así como estuvo con José en la cárcel. Dios no siempre te libra de la prueba, pero Él pasa la prueba contigo. Y después dice, lo libraré. Ese es el final de la historia. No te vas a quedar en la angustia para siempre, no te vas a quedar en el valle para siempre, no te vas a quedar en la lucha para siempre. Dios te va a librar. Y cuando lo haga, todos van a ver su gloria en tu vida. Todos van a tener que reconocer que fue Dios quien te sacó, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te sostuvo. Versículo 16. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solamente te va a proteger, sino que te va a dar larga vida. No vas a morir antes de tiempo, no vas a morir por accidente, no vas a morir por brujería, no vas a morir por enfermedad maldita. Vas a vivir todos los días que Dios tiene planeados para ti y vas a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y dice, le mostraré mi salvación. No solamente tú vas a ser salvo, sino que Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que otros conozcan su salvación. Tu familia va a ser salva. Tus hijos van a servir a Dios, tu matrimonio va a ser restaurado, tu casa va a ser un altar donde se glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, hermana, déjame darte consejos prácticos de cómo aplicar este salmo en tu vida diaria, porque una cosa es conocer la teoría y otra cosa es vivir la realidad del poder de Dios. Primero, declara este salmo todos los días. Hazlo parte de tu rutina de oración. Apenas te levantes en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Decláralo con fe, con autoridad, con convicción. No lo leas como robot. Siéntelo, créelo, vívelo. Segundo, memorízalo. Graba este salmo en tu corazón porque va a llegar un momento en el que no vas a tener una Biblia a la mano, pero vas a necesitar la palabra. Y si la tienes guardada en tu corazón, saldrá de tu boca automáticamente. Salmo 119 contra 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercero, enséñaselo a tu familia, especialmente a tus hijos, que desde pequeños conozcan el poder de este salmo, que lo declaren antes de ir a la escuela, que lo declaren antes de dormir, que crezcan sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Cuarto, cuando sientas un ataque espiritual, cuando sientas esa opresión, ese peso, esa angustia que no tiene explicación natural, inmediatamente declara el Salmo 91 en voz alta, con autoridad, y vas a sentir cómo esa opresión se rompe,
cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu espíritu. Quinto, unge tu casa. Consigue aceite de oliva, pídele a Dios que lo bendiga y unge los marcos de las puertas y las ventanas declarando que ningún mal va a entrar. Haz esto especialmente si has sentido actividad espiritual extraña en tu hogar. Ruidos, sombras, pesadillas, peleas constantes. El aceite representa el Espíritu Santo y donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no puede habitar. Sexto, si realmente quieres ver el poder de Dios manifestarse, combina la declaración del Salmo 91 con ayuno. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Si tú estás batallando contra brujería fuerte, contra envidia arraigada, contra maldiciones generacionales, necesitas ayunar. No es que el ayuno manipule a Dios, sino que te sensibiliza a ti en el espíritu y le cierra la boca al enemigo. Y séptimo, pero no menos importante, vive en santidad. No puedes estar declarando protección espiritual si tu vida está sucia. No puedes estar pidiendo que Dios te cubra si tú estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en chisme, en cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no cubre el pecado, Dios cubre al que está limpio delante de Él. Si hay algo en tu vida que no está bien, si hay algún pecado que estás arrastrando, este es el momento de soltarlo. Este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de decir, Señor, perdóname. Lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y dame fuerzas para no volver atrás. Porque escúchame bien, el enemigo no puede tocar al que está bajo la cobertura de Dios. Pero si tú le das derecho legal con tu pecado, si tú abres puertas con tu desobediencia, entonces no importa cuánto declares el Salmo 91, no va a funcionar. Es como tener un paraguas con hoyos, te va a mojar igual. Déjame contarte un testimonio real que me tocó el corazón profundamente. Hace unos años conocí a una hermana. Ella estaba desesperada. Su matrimonio estaba destruido, sus hijos enfermos, su negocio quebrado y ella sentía que había una nube negra sobre su vida. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Un día, llorando, me confesó que alguien cercano le tenía envidia y que esa persona llena de resentimiento había ido con una bruja y había pagado para que le hicieran trabajos. Le habían enterrado cosas en su casa, le habían puesto objetos malditos en su negocio, le habían hecho amarres para separarla de su esposo. Yo le dije, hermana, el poder de Dios es mayor que cualquier brujería, pero tú tienes que hacer 3 cosas. Arrepentirte de todo pecado, romper toda maldición en el nombre de Jesús y declarar el Salmo 91 todos los días sin falta. Ella obedeció, se arrepintió de cosas que ni siquiera sabía que eran pecado, limpió su casa de todo lo que no era de Dios y empezó a declarar el Salmo 91 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. También ayunaba un día a la semana dedicado a buscar la protección de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 meses, la persona que le hacía daño cayó enferma, una enfermedad extraña que los doctores no podían explicar. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía demonios que la atormentaban, hasta que un día, desesperada, confesó todo. Llamó a la hermana, le pidió perdón llorando y le dijo que todo lo que le había mandado hacer se había regresado contra ella. La hermana, siendo una mujer de Dios, oró por esa persona, la perdonó y declaró liberación sobre ella. Y desde ese día ambas quedaron libres. El matrimonio de la hermana se restauró, sus hijos sanaron, su negocio prosperó y la otra persona se convirtió al Señor y ahora es su mayor apoyo en la familia. Ese es el poder del Salmo 91. Ese es el poder de Dios cuando tú lo declaras con fe, con santidad, con obediencia. Las mismas armas que el enemigo forja contra ti se convierten en tu victoria. Las mismas trampas que te ponen se convierten en trampa para ellos. Pero entiende algo, Dios no hace esto para que tú te alegres del mal de otros. Dios lo hace para que su nombre sea glorificado, para que se vea su justicia, para que los impíos reconozcan que no se juega con los hijos del Altísimo. Y cuando veas la caída de tus enemigos, no celebres con arrogancia, celebra con humildad. Agradece a Dios y ora por la salvación de ellos. Porque así como Dios te perdonó a ti, así como Dios tuvo misericordia de ti, así debes tú tener misericordia de los que te hicieron mal. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Eso no significa que te dejes pisotear. Eso no significa que permitas que te sigan haciendo daño. Significa que mientras Dios pelea por ti, mientras Dios te protege, tú mantienes tu corazón limpio de rencor, de odio, de venganza, porque el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. El verdadero poder está en que tus enemigos sean transformados por el poder de Dios y se conviertan en tus hermanos. Ese es el nivel espiritual al que Dios quiere llevarte. Ese es el amor de Cristo manifestado en tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo esta declaración profética. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que habito al abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. Declaro que me libras del lazo del cazador y de toda peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y bajo tus alas estoy seguro. Declaro que no tengo temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Declaro que a mi lado podrán caer 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Declaro que tú mandas a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Declaro autoridad sobre el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Los pisoteo en el nombre de Jesús. Declaro que por cuanto he puesto mi amor en ti, tú me libras y me pones en alto. Declaro que cuando te invoco, tú me respondes. Declaro que estás conmigo en la angustia y que me vas a librar y glorificar. Declaro que me sacías de larga vida y me muestras tu salvación. Declaro que toda envidia, todo chisme, toda brujería, toda maldición enviada contra mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe y se regresa 7 veces contra quien la envió. Declaro un cerco de fuego alrededor de mi vida. Declaro protección divina. Declaro victoria, declaro bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si declaraste esto con fe, con convicción, con el corazón sincero, algo se movió en el mundo espiritual. Algo se rompió, algo se desató, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. Desde este momento quiero que sepas que estás protegido, estás cubierto, estás blindado por el poder del Altísimo. No importa lo que venga contra ti, no prosperará. No importa cuántos se levanten contra ti, caerán. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no te conformes con esta declaración de hoy. Esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Esto tiene que ser tu arma diaria. Esto tiene que ser tu escudo permanente. Cada mañana, antes de salir de tu casa, declara el Salmo 91. Cada noche, antes de dormir, declara el Salmo 91. Y vas a ver cambios sobrenaturales en tu vida. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Las deudas que te agobiaban se van a cancelar. Las enfermedades que te atacaban se van a ir. Los enemigos que te perseguían se van a alejar. Y tú vas a caminar en victoria, en autoridad, en poder. Porque el Dios Todopoderoso va delante de ti abriendo camino y va detrás de ti cubriendo tu retaguardia. Yo te profetizo en este momento, viene una temporada nueva para tu vida. Una temporada donde vas a experimentar el favor de Dios como nunca antes. Una temporada donde las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Una temporada donde tus enemigos van a tener que reconocer que Dios está contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que guardes silencio por un momento, que apagues el celular, que te alejes del ruido, que busques un lugar donde puedas estar a solas con Dios y en ese silencio habla con Él. Cuéntale lo que has vivido, cuéntale los ataques que has sufrido, cuéntale las lágrimas que has derramado, pero también dale gracias por su protección, por su fidelidad, por su amor inagotable. Dios no necesita que le expliques nada porque Él ya lo sabe todo. Pero tú necesitas desahogarte, necesitas soltar, necesitas confiar. Y en ese momento de intimidad vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural. Vas a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a sentir su amor que echa fuera todo temor. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Este es el día donde das el paso de fe y decides vivir bajo la cobertura del Salmo 91.
No como una opción, no como un experimento, sino como una convicción profunda, como una decisión inquebrantable, como un pacto eterno entre tú y el Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, camina en victoria. Camina en autoridad, camina en poder, porque desde hoy tú eres un hijo del Altísimo, protegido por el salmo más poderoso que existe contra la envidia, los chismes y la brujería, el Salmo 91. Hay personas que llevan años esperando una señal de Dios, años clamando, años orando, años mirando al cielo, preguntando ¿cuándo va a ser mi momento? Y hoy el Señor me mandó a buscarte, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una prédica más. Es la respuesta que tu alma ha estado esperando. Quédate, porque Dios está a punto de hablarte directamente al corazón. Permíteme comenzar con algo que quizás nunca te habían dicho así. Con estas palabras, con esta claridad, Dios no se ha olvidado de ti nunca. Ni un solo segundo de tu vida ha pasado sin que sus ojos estuvieran puestos sobre ti. El Salmo 139 lo dice, con una ternura que rompe el alma. Señor, tú me examinas. Si me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto aún a la distancia, me lees el pensamiento. Dios conoce cada pensamiento tuyo, cada lágrima que has derramado en silencio, cada noche que te fuiste a dormir con el corazón apretado, preguntándote si acaso Él te estaba escuchando. Si te escuchaba, siempre te ha escuchado. Pero entonces, porque el silencio, esa sensación de que Dios no contesta, de que el cielo está cerrado, de que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan a ningún lado hoy. Vamos a entrar a esa pregunta, no de manera superficial, no con respuestas vacías, ni con frases bonitas que suenan bien, pero no tocan nada. Vamos a entrar con la palabra viva y eficaz, con el bisturí del Espíritu Santo. Es menor que numeral, 0, 5 numerales mayor, que hasta llegar al lugar donde duele y también hasta el lugar donde sana. Mira, hay algo que el mundo moderno ha distorsionado profundamente en la manera en que entendemos a Dios. Vivimos en la era de lo instantáneo. El café instantáneo, la comida rápida, los resultados inmediatos, y sin darnos cuenta hemos querido meter a Dios dentro de esa lógica. Oramos hoy y esperamos que mañana ya esté resuelto. Ayunamos 3 días y esperamos que al 4.º día llegue la bendición envuelta con monio. Y cuando eso no sucede, cuando el milagro no llega en el tiempo que nosotros calculamos, empezamos a dudar. ¿Será que Dios no me quiere a mí? ¿Será que mis pecados son demasiado grandes? ¿Será que simplemente no soy digno? Hermano, hermana, necesito que escuches esto con toda la atención de tu espíritu. El silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es preparación. Y esa diferencia, esa diferencia lo cambia todo. Quiero llevarte a la historia de un hombre que conoció ese silencio mejor que nadie. Un hombre que fue ungido, prometido, escogido por Dios desde joven, y que sin embargo pasó años enteros en el desierto, huyendo escondido en cuevas, perseguido como un criminal. Me refiero a David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel lo ungió como rey. Cuando era apenas un muchacho que cuidaba ovejas, lo ungió con aceite, lo llamó por su nombre, y el Espíritu de Dios vino sobre él desde aquel día. ¿Y sabes cuántos años pasaron entre esa unción y el momento en que David se sentó realmente en el trono? Más de 15 años. 15 años de desierto, de cueva, de huida, de noches mirando las estrellas, preguntando a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cumplirse lo que prometiste? Y en esos años, en ese silencio aparente, Dios estaba trabajando no en las circunstancias, estaba trabajando en el hombre. Dios no puede poner una corona sobre una cabeza que no está lista para cargarla. No puede poner un trono bajo a alguien que aún no sabe reinar sobre sus propias emociones. No puede soltar una bendición monumental sobre manos que aún no han aprendido a sostenerla con humildad. Y ahí está la primera razón por la que Dios no te ha llamado todavía. No porque no quiera, sino porque te ama demasiado para mandarte antes de tiempo. Piénsalo así. Si tú tienes un hijo y ese hijo tiene 5 años y te pide que le des las llaves del carro para manejar, ¿qué haces? No le das las llaves, no porque no lo amas, sino precisamente porque lo amas. ¿Sabes que eso lo destruiría? Y Dios
que es el Padre perfecto, el Padre que todo lo sabe, el que conoce el final desde el principio, a veces te dice, todavía no, como el acto de amor más profundo que puede hacer por ti. ¿Cuántas veces has pedido algo con desesperación? Y en ese momento te dolió tanto que Dios no te lo diera. Y años después, mirando hacia atrás, diste gracias de que no te lo dio. Levanta esa experiencia en tu memoria ahora mismo, recala, porque eso es exactamente lo que está pasando hoy con lo que estás esperando. Dios lo ve desde arriba. Tú lo ves desde dentro y desde adentro. El proceso siempre parece más oscuro de lo que realmente es. Ahora quiero hablarte de algo que pocas veces se dice con tanta claridad en los púlpitos. Y es esto, A veces Dios no te ha llamado todavía porque hay algo en ti que todavía no está listo para recibir lo que Él tiene preparado. Y eso no es condenación, es diagnóstico. Hay una diferencia enorme entre que alguien te condene y que un médico te diga la verdad sobre tu condición para poder sanarte. Y hoy el Espíritu Santo viene como médico, no a herirte, a sanarte. ¿Qué hay en ti que todavía no está listo? ¿Puede ser la soberbia esa tendencia a querer la bendición pero no al Señor de la bendición? Querer el milagro pero no al Dios del milagro. Querer la prosperidad, la sanidad, la restauración. Como si fueran productos que se compran en una tienda sin una relación real, sin entrega, sin rendición. Y Dios no es una máquina expendedora de bendiciones. Dios es un Padre que quiere que lo conozcas a Él, no solo a sus manos, a su corazón. El profeta Jeremías lo escribió con palabras que el tiempo no ha podido borrar. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo el corazón. No de media hora el domingo, no cuando la vida se pone difícil y necesitas algo urgente, de todo el corazón, con totalidad, con entrega, con esa clase de búsqueda desesperada que no descansa hasta encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios así, no para pedirle nada, solo para estar con Él? Solo para decirle, Señor, aquí estoy, no traigo lista de peticiones. Solo vengo a conocerte más. Ese momento es el que cambia todo, porque cuando dejas de correr detrás de la bendición y empiezas a correr detrás del que bendice algo en el cielo, se mueve algo, se desencadena, algo que no puede explicarse con lógica humana. Quiero contarte algo de la vida de Moisés, uno de los hombres más extraordinarios que jamás ha caminado sobre la tierra. Libertador, un profeta, un hombre que habló con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Pero antes de que Dios lo llamara en la zarza ardiente, antes de que le dijera a Moisés, ve, yo te envío al faraón. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40 años 40. 4 décadas cuidando ovejas en Madián, lejos del palacio donde creció, es menor que numeral. 0 sin numeral es mayor que lejos de la influencia y el poder, lejos de todo lo que el mundo consideraría relevante para alguien con semejante destino. ¿Y qué estaba haciendo Dios en esos 40 años? Estaba sacando de Moisés al príncipe de Egipto para meter en él al siervo de Dios. Estaba despojándolo del orgullo del palacio. Estaba humillándolo en el silencio del desierto. Estaba enseñándole paciencia, dependencia, escucha, porque el hombre que Dios necesitaba para liberar a Israel no podía ser el Moisés impulsivo que mató a un egipcio en un arrebato de ira. Tenía que ser el Moisés quebrantado, manso, el que la Biblia describe como el más manso de todos los hombres sobre la tierra. El desierto no fue el castigo de Moisés, fue su aula. Y quizá el desierto que estás viviendo tú ahora mismo no es tu castigo, es tu preparación. Hay algo que el desierto hace que ninguna otra escuela puede hacer. El desierto te quita las ilusiones, te quita las máscaras, te quita esa capa de religiosidad superficial que muchas veces usamos. Aparentar que todo está bien cuando por dentro estamos muertos en el desierto. No puedes fingir en el desierto, eres tú y Dios, solo tú y Dios. Y en ese encuentro desnudo, en esa vulnerabilidad absoluta es donde Dios puede hacer su obra más profunda en el alma humana. Lo entendió de la manera más dolorosa. Job era un hombre íntegro, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. La Biblia misma da ese testimonio de él y sin embargo perdió todos sus hijos, su hacienda, su salud. Quedó sentado en cenizas, raspando las llagas con un tiesto. Sus amigos vinieron a consolarlo, diciéndole que seguramente había pecado, que Dios lo estaba castigando, que algo había hecho mal. Y yo
En medio de su dolor clamó. Ojalá supiera dónde hallarlo, iría hasta su trono. Job no entendía lo que estaba pasando, pero siguió buscando a Dios en el silencio. Siguió hablándole, aunque el cielo parecía de bronce, y al final, Dios apareció y no solo restauró lo que Job había perdido, lo multiplicó por 2. Porque te cuento esto, porque quiero que entiendas que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente, significa que está trabajando. En lo que no puedes ver todavía está moviendo piezas en el tablero espiritual que tus ojos naturales no alcanzan a percibir. Está preparando personas que todavía no conoces. Está alineando circunstancias que todavía no existen en el plano visible. Está edificando en lo oculto lo que un día va a manifestarse en lo público. Y mientras Él hace todo eso, te pide que confíes sin ver, que confíes sin entender, que confíes cuando duele, que confíes cuando no tiene sentido, que confíes cuando todo a tu alrededor te dice que Dios se olvidó de ti. Eso es lo que la Biblia llama fe. La carta a los Hebreos la define así: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza. No la esperanza vaga, no ojalá la certeza. Como quien tiene un documento firmado en la mano y sabe que lo que dice ese documento es verdad, aunque todavía no lo haya recibido físicamente. La palabra de Dios es ese documento. Y cada promesa que Él ha puesto en tu corazón ya tiene su firma. Ahora bien, hay otra razón por la que Dios a veces demora su llamado en tu vida. Y esta es quizá la más incómoda de escuchar. Pero el amor verdadero no te dice lo que quieres. Escuchar te dice lo que necesitas escuchar. Y es esta. A veces Dios espera porque hay desobediencia en un área de tu vida que tú todavía no has querido entregar. No tienes que ser un gran pecador para vivir en desobediencia. A veces la desobediencia es sutil. Es esa voz del Espíritu Santo que te dice: perdona a esa persona. Y tú contestas: sí, Señor, pero es que lo que me hizo fue muy grave. Es esa voz que te dice: reconcíliate con tu familia. Y tú dices: ya lo haré. Pero todavía no es esa voz que te llama a orar de madrugada, a diezmar con fidelidad, a servir en el lugar donde Dios te puso, a soltar ese hábito que sabes que no está bien. Y tú sigues negociando, posponiendo, condicionando la obediencia a medias. No produce bendición completa. No puedes estar a medias con Dios y esperar resultados enteros. Él es un Dios de totalidad. Amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo no, el 80% no, el que me conviene todo. Y cuando hay un área de desobediencia, esa área se convierte en un tapón. Como cuando una tubería está bloqueada en un punto, el agua quiere fluir la presión. Existe el suministro, está disponible, pero no puede pasar porque hay algo obstruyendo el flujo. Dios quiere derramar su bendición sobre ti. Quiere moverte, usarte y llamarte a comisionar. Pero si hay obstrucción en el canal, el flujo se detiene. ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo que hagas y tú no has hecho? Detente un momento ahí. No sigas escuchando, párate. Respira y pregúntate con honestidad: ¿qué me ha pedido Dios que todavía no ha entregado? Esa es la llave. No es un ayuno más largo, no es otra oración de 3 horas. A veces la llave que abre el próximo nivel en Dios es simplemente la obediencia en el punto donde has estado resistiendo. 1 Samuel 1:5, 2 lo dice con una contundencia que no deja lugar a interpretación. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su voz. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios, mejor que Él. Hay uno más extremo mejor que la oración más larga. Mejor que la ofrenda más grande, porque Dios no quiere tu rendimiento religioso, quiere tu corazón rendido, quiere tu voluntad doblegada ante la suya. Quiere que digas: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sé que eso es difícil. Sé que hay cosas que Dios pide que duelen en el proceso de soltarlas. Porque a veces lo que Dios te pide que sueltes no es malo en sí. Mismo a veces te pide que sueltes algo que tú amas, algo que has construido, algo a lo que te has aferrado como tabla de salvación, para demostrarte que Él es tu tabla de salvación, no aquello a lo que te estás aferrado. Abraham lo vivió de la manera más desgarradora que puedo imaginar. Esperó 25 años para tener a Isaac, 25 años de fe, de espera, de oraciones, de dudas, de volver a creer. Y finalmente
El hijo de la promesa nació. Y cuando ese hijo tenía ya edad, cuando era el centro de la vida de Abraham, cuando en ese niño estaba cifrado todo el futuro de un pueblo, Dios le dijo, tómalo y ofrécele en holocausto. ¿Puedes imaginar esa noche a Abraham acostado mirando al techo con ese mandato resonando en su interior? ¿Cómo durmió? ¿Cómo se levantó al día siguiente? ¿Cómo miró a Isaac a los ojos mientras ensillaban el asno y se dirigían al monte? La Biblia dice algo extraordinario de ese momento. Dice que Abraham se levantó de mañana temprano, no dudó, no negoció, no buscó una salida alternativa, se levantó y obedeció. ¿Por qué? Abraham había llegado a un lugar de fe tan profundo que sabía que Dios, aunque lo pidiera, era capaz de resucitarlo. Hebreos 11 lo explica. Consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa es la fe madura, la que no pone condiciones, la que no negocie, la que dice, Señor, incluso si esto duele, incluso si no lo entiendo, confío en que tú sabes lo que haces. Y justo cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho porque ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco, no antes. Ahora, después del proceso, después de la prueba, después de la obediencia, hasta el límite, Dios no prueba para destruirte, prueba para revelarte lo que hay dentro de ti. Y a veces también para revelarte lo que Él va en ti, que tú mismo no has podido ver todavía. Quizá la razón por la que Dios no te ha llamado todavía es porque está esperando ese momento donde tú pones todo en el altar sin reservas, donde le dices, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño es tuyo. Y en ese momento de rendición total, el cielo se mueve. Quiero hablarte ahora de otro elemento crucial que muy pocas personas consideran cuando preguntan por qué Dios no los ha llamado todavía. Y es el tema de los tiempos. El tiempo de Dios en el original hebreo de las Escrituras. Existen dos palabras para hablar del tiempo. Cronos, que es el tiempo cronológico, el que miden los relojes y los calendarios. Y por Kairo, que es el tiempo oportuno, el momento perfecto, el instante que Dios elige para actuar. Y Dios no opera en por cronos. Dios opera en por Kairo cuando llegó la plenitud del tiempo. Así dice la carta a los Gálatas hablando de la venida de Cristo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo la plenitud. El momento exacto, ni un año antes ni un año después. En el instante preciso en que todas las condiciones espirituales, históricas y proféticas estaban alineadas, Dios actuó. Y lo mismo aplica a tu vida. Hay un por Kairos para ti. Hay un momento de plenitud que Dios está preparando un instante donde todo va a converger, tu preparación, su provisión, el corazón de las personas que necesitan, lo que tú llevas, las puertas que deben estar abiertas. Todo va a coincidir en ese instante. Y cuando llegue ese momento, no habrá nada que pueda detenerlo. Ni los hombres, ni las circunstancias, ni el diablo mismo, porque lo que Dios determina, nadie lo detiene. Isaías 4:6-1-0. Yo anuncio el fin desde el principio. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Dios quiere se cumple sin excepción, sin condición, sin posibilidad de falla. Entonces, ¿qué haces mientras esperas ese por Kairo? Esta es la parte práctica. Esto es lo que Dios te pide en el tiempo de espera. Primero sirve donde estás. No esperes el gran ministerio para empezar a servir. No esperes el gran trabajo para empezar a ser fiel. No esperes la gran plataforma para empezar a honrar a Dios. Jesús lo dijo con una claridad que no admite vuelta. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Dios está mirando lo que haces con lo que tienes hoy, no lo que harías si tuvieras más, lo que haces con lo que tienes hoy en el lugar pequeño, en el momento. Sin aplausos en la tarea que nadie ve. José fue fiel en la cisterna, fue fiel en la casa de Putifar, fue fiel en la cárcel. En cada estación de espera, José seguía siendo el mismo hombre íntegro, dedicado, excelente. Y Dios lo vio en cada estación. Y cuando llegó el momento del palacio, el palacio solo fue la manifestación pública de lo que ya había sido formado en privado. Lo que eres en el proceso es lo que serás en el resultado.
No hay atajos en el carácter. No hay saltos en la formación espiritual. El carácter se forma en el fuego, en la espera, en las noches oscuras, en los momentos donde nadie te aplaude y tú sigues siendo fiel. Segundo, alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 1:017. Y eso significa que si quieres mantener viva la fe en el tiempo de espera, tienes que seguir alimentándola. La fe no se mantiene sola. La fe que no se alimenta se debilita. La fe que no se ejercita se atrofia. Necesitas la palabra de Dios todos los días, no como tarea religiosa, como el pan que necesitas para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que llevan meses, años de espera y me preguntan por qué su fe está tan débil. Y cuando hablo con ellas, me doy cuenta de que llevan semanas sin abrir la Biblia, llevan meses sin orar más de 5 minutos y esperan que su fe fuerte, hermano, hermana. Una atleta que no entrena no puede competir. Un músico que no practica no puede actuar. Y un creyente que no se alimenta de la palabra no puede sostener la fe en los momentos de presión. Tercero, mantén la gratitud encendida. Sé que es difícil ser agradecido cuando estás en medio del desierto. Sé que es difícil dar gracias cuando el dolor es real. Pero la gratitud es una de las herramientas espirituales más poderosas que existe. La gratitud abre portales. La gratitud desbloquea lo que el desánimo cierra. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús, en todo. No solo en los momentos buenos, en todo. Porque cuando das gracias en medio de la prueba, estás declarando algo poderoso. Estás declarando que confías en que Dios tiene el control. Aunque tú no lo veas, estás declarando que su carácter es bueno, aunque las circunstancias no parezcan buenas. Estás declarando que el final de tu historia ya fue escrito por Dios. Y ese final es bueno. Jeremías 2:9-1:1, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Planes de bienestar, planes de futuro, planes de esperanza. Ese es el Dios que tienes. No un Dios que goza en verte sufrir. No un Dios que disfruta teniéndote en espera. Un Dios cuyo corazón arde con planes buenos para ti. Planes que quizá tú no puedes ver todavía, pero que existen, que están escritos, que tienen tu nombre y ágora. Ahora quiero decirte algo que puede que sea lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Escúchame bien. Hay momentos en que el silencio de Dios no es porque no te haya llamado todavía, es porque ya te llamó y tú no lo has escuchado. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a tu corazón y tú lo has atribuido a tu propia imaginación? ¿Cuántas veces ha puesto un sueño en ti y tú lo has desechado como si fuera imposible? ¿Cuántas veces ha puesto una persona en tu camino, una circunstancia, una puerta abierta y tú has mirado para otro lado porque el miedo era más grande que la fe? Dios habla en el silencio de la madrugada. Habla a través de la escritura que salía viva ante tus ojos. Habla a través del consejo de un siervo de Dios. Habla a través de esa inquietud profunda en tu espíritu que no te deja tranquilo. El problema no siempre es que Dios no habla a veces. El problema es que vivimos tan ruidosamente que no podemos escucharlo. Las pantallas, las redes sociales, el entretenimiento constante, la agenda sobresaturada, el ruido eterno, y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios, que es quieta y apacible, se pierde. Unos Reyes 10 y 9 nos muestra que cuando Dios se le apareció a Elías en el monte, Ore no vino en el viento. Recio no vino en el terremoto, no vino en el fuego, vino en una voz suave y delicada. ¿Tienes espacio en tu vida para esa voz suave y delicada o el ruido lo ha llenado todo? Una de las cosas más revolucionarias que puedes hacer en tu vida espiritual es simplemente crear silencio. Silencio real, silencio intencional. Apartar un tiempo cada día donde no hay pantallas, no hay música, no hay voces externas, solo tú y Dios, solo tu alma desnuda. Ante su presencia, y en ese silencio empezarás a escuchar cosas que nunca antes habías podido escuchar. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Es un mandato, no una sugerencia. Estate quieto detente y conoce
Conoce que Él es Dios, porque en la quietud su realidad se vuelve más real que cualquier problema más grande, que cualquier montaña más poderosa, que cualquier circunstancia. Y quiero cerrar este tiempo con algo que me parece profundamente hermoso. La Biblia dice en el Cantar de los Cantares, es el libro misterioso, es el libro de amor entre el alma. Y Dios dice: la voz de mi amado, helo aquí que viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Él viene, Él siempre viene, y cuando lo hace, ninguna montaña lo detiene, ningún colado lo frena. Él salta sobre los obstáculos que para ti parecen imposibles, como si fueran pequeños escalones. Tu Dios no está dormido, tu Dios no llegó tarde, tu Dios no se olvidó de tu nombre. Él te vio antes de que nacieras. Él te llamó antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Jeremías, y 5 antes de formarte en el vientre. Ya te había elegido antes de que nacieras. Ya te había apartado antes de que nacieras, antes de tus errores, antes de tu fracaso, antes de tus dudas, antes de todo. Él ya te había elegido, Él ya te había apartado. Él ya tenía un propósito escrito con tu nombre, y ese propósito no caduca, no se vence, no prescribe. No importa cuántos años llevas esperando, no importa cuántas veces has caído, no importa cuántas veces has dudado el propósito de Dios sobre tu vida. Sigue en pie, sigue activo, sigue siendo verdad. ¿Por qué Dios no te ha llamado todavía? Quizá porque el llamado ya está dado. Y lo que falta es que tú lo recibas, que lo creas, que te atrevas a decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo, hazme como tú quieras, llévame a donde tú termines, same de la manera que tú dispongas. Ese es el momento, ese es el instante donde el cielo y la tierra se encuentran. Ese es el Porkairos, porque Dios ha estado esperando. No es el momento cuando hayas limpiado todo tu pasado. No es el momento cuando seas perfecto. No es el momento cuando te sientas digno. Es ahora exactamente como estás, con tus heridas, con tus preguntas, con tu cansancio, con tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Dios no usa a los que están listos. Dios prepara a los que están disponibles. Hermano, hermana, quiero pedirte algo muy especial ahora mismo. Quiero pedirte que hagas una pausa real después de que este mensaje termine. No vayas corriendo al siguiente video. No agarres el teléfono de inmediato. No saltes a la siguiente actividad. Quédate en silencio, aunque sean solo 5 minutos, y en ese silencio habla con Dios. Dile lo que llevas guardado. Dile el nombre de lo que estás esperando. Dile el peso de lo que has cargado, y luego escucha con el oído del Espíritu. Él tiene algo que decirte. Y si hoy este mensaje tocó algo en ti, si algo de lo que escuchaste resonó en lo profundo de tu alma, quiero pedirte que no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que lo necesita, con esa persona que lleva tiempo esperando una señal de Dios, que está a punto de rendirse, que necesita escuchar hoy que Dios no la ha olvidado. Un solo clic puede cambiar la vida de alguien, y ese alguien podría estar esperando exactamente este mensaje. Déjame también en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón hoy. Cuéntame cuánto tiempo llevas esperando. Cuéntame qué fue lo que más te impactó, porque este espacio no es solo un canal de videos, es una comunidad de fe, donde nos sostenemos, donde nos levantamos, donde juntos esperamos en Dios. Y si aún no eres parte de esta familia y todavía no te has suscrito, este es el momento. Ese botón de suscripción, y activa la campanita para que cada vez que Dios nos dé una nueva palabra, llegue directamente a ti. Y cuando cierres este video, no termines el encuentro con Dios, sigue con otro mensaje de este canal, sigue alimentando tu espíritu, sigue recibiendo, porque lo que Dios comenzó hoy en ti quiere continuar. El siguiente video que ves en tu pantalla tiene algo más para ti. No es coincidencia que esté ahí, es parte del mensaje que Dios tiene para tu vida en este momento. Dale clic, sigue recibiendo, y antes de irte, déjame decirte una última cosa, la última, la que quiero que resuene en tu alma por días, por semanas, por el resto de tu vida. Dios no llegó tarde a ninguna historia que Él mismo escribió, y la tuya, la tuya la está escribiendo. Él, no te rindas. A tú por caos, por está más cerca de lo que crees.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue.